¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, unidos a todos los que venimos guardando este bendito pacto, conforme al propósito para el cual Dios nos llamó. Oremos, pidamos, roguemos a Dios antes de abrir esta bendita boca, para que Dios nos permita la riqueza de amarnos, porque el amor de Dios es darnos la comprensión de su bendita palabra, darnos el entendimiento de su bendita palabra, para que los que somos humildes practiquemos y hagamos para mantenernos con todas las riquezas y todas las bendiciones que Dios nos ha traído. Yo he pedido a Dios para que me permita, antes de abrir su boca, no le pido monótonamente, no le pido como una costumbre, no. Antes de empezar cada culto, profundizo y le pido a Dios que tenga yo el privilegio de poder ser un instrumento y un portador de su verdad, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa, por nosotros, y que Dios nos va a pedir cuentas de cada enseñanza, haya sido para edificación o haya sido de engaño para tropiezo. Así, bendito hermano y bendita hermana, con ese temor vengo, sabiendo también que para poderle pedir a Dios esta riqueza y esta bendición, debo de venir con una conciencia tranquila delante de Él, guardando el pacto mediante la fe, mediante su presencia, para que toda la gloria sea para Él. También le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada uno de los suscriptores, de los seguidores, de los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas el día de mañana, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo y de usted, para continuar con la enseñanza número 5. He pedido por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China. Vamos a continuar en el Antiguo Testamento con este bendito libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Ayer nos quedamos a la mitad de este versículo. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo el fruto del gozo, el fruto de paz, el fruto de alabanza, cuando nosotros podemos alcanzar, mediante la misericordia de Dios, la estatura del varón perfecto, que podamos llegar a ser la esposa de Cristo, que podamos tener el privilegio de que Dios nos conceda un hijo para consagrarlo a Él. Entonces, estamos viendo aquí en el 4 que los arcos de los fuertes fueron quebrantados. Ya ayer Dios me permitió hablar de quiénes son los fuertes bíblicamente y los débiles se ciñeron de poder. Ahora, a comparación del altivo, del soberbio, a comparación del pueblo del enemigo, el pueblo de Dios tiene un fruto y una característica que todos los que tenemos el conocimiento,
la fe y la credulidad de este bendito camino, somos pobres de espíritu. Como dice en San Mateo, y así en ese capítulo 5 de San Mateo, Dios nos habla de 9 escalones, de 9 bienaventuranzas, que es el discipulado. Y uno no puede empezar este camino si no empieza con la primera bienaventuranza, que es bienaventurado o bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, el pobre en espíritu. Voy a poner ejemplos para que podamos entender bien. Yo tengo una familia, un hijo, una esposa, perdí mi trabajo, perdí mis empresas, perdí todo. Y ya tengo meses buscando trabajo y no lo encuentro. Y nunca he pedido limosna, nunca he pedido dinero. Y estoy viendo morir a mi esposa, a mis hijos y a mí. Pues yo voy a ir con los ricos a suplicarles y a pedirles una limosna. Mientras encuentro trabajo, voy a estarle pidiendo y voy a estarles dando a conocer y voy a desnudar mi corazón de la necesidad que yo tengo de la ayuda de ellos. Pero si yo no voy y si no reconozco, me voy a morir. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo ayer le tocaba también una cita bíblica de Pedro y de los discípulos, cuando Cristo Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Nadie tiene, tú eres el único que tiene palabras de vida, Señor. ¿A quién vamos a ir? Los que tenemos entendimiento por Dios, por haber creído, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que lo que necesitamos nosotros espiritualmente no lo podemos encontrar aquí abajo, ni nadie nos lo puede dar. El único que tiene estas riquezas es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y para poder tener las riquezas todos los días debemos de humillarnos, todos los días debemos de decirle a Dios, Señor, sin ti soy una estopa a la lumbre, Señor, sin ti soy un barco de papel en un huracán en medio del mar, Señor, sin ti soy polvo en un tornado y en un torbellino, no me desampares, susténtame en este día, que tu diestra esté conmigo, permíteme el ministerio, etc. Entonces, Pablo dijo en alguna ocasión, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y precisamente Dios nos ha dejado la oración y nos ha dejado este maná día con día para que le pidamos y para que le roguemos cada día, y no los que hemos sido mordidos o han sido mordidos por Satán son altivos, son soberbios, que no oran, que se sienten dioses. Ahora bien, los débiles se ciñeron de poder. Sí, ya le dije el ejemplo en el Nuevo Testamento. Pablo así lo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De igual manera, le pongo un ejemplo para terminar este versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo, bíblicamente, cuando estuvo en el cuerpo humano, se nos da el entendimiento que fue hecho menor que los ángeles y que tomó forma de siervo, forma humana. Y nuestro Señor Jesucristo, al ser hecho menor que los ángeles, dependía todos los días para que su Padre lo fortaleciera. Por eso nuestro Señor Jesucristo todos los días oraba. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, se humilló. Él le dijo, Padre, si es posible que pase esta copa amarga, pásala, Señor,
pero que no se haga como yo, sino que haga su voluntad. Y lloró 3 veces pidiéndole a Dios poder. Dios lo escuchó y dice la bendita palabra que Dios lo fortaleció por medio de ángeles y Cristo Jesús pudo, mediante esa fortaleza, porque Cristo Jesús mostró su debilidad a su Padre, pudo ir a vencer a Satanás en la cruz. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante que todos los que lloramos, que todos los que suplicamos, que todos los que oramos 1 hora y media, 2 horas diario, que todos los que estamos delante de Dios pidiendo, vamos a ser fuertes, mas no aquellos que son descendencia del enemigo. Y sigue el cántico, sigue el gozo, sigue diciendo Ana, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos la enquidece. Bueno, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y el que tiene hambre y sed de justicia es el que viene al pan, a las enseñanzas. Ahora, los saciados, los que vinieron como discípulos, porque estamos viendo profecías del nuevo pacto, estamos viendo profecías de lo que era una sombra. Bien, los saciados son todos aquellos que entramos por la puerta del redil y no nos quedamos un día con hambre, que todos los días tomamos nuestra cruz y lo dejamos todo por este bendito pan y fuimos saciados. Ahora, se alquilaron por pan. Esto es, se alquilaron. La palabra alquilar es, por ejemplo, que yo con dinero alquilo algo para darle un uso, ¿no? Vamos a suponer que este corazón que sirve para guardar objetos, yo lo alquilo todos los días por 10 pesos diarios y lo alquilo, ¿verdad? Y este corazón me va a servir. De igual manera, los que tuvimos el privilegio de tener el conocimiento, de tener un discipulado, de que se nos quitara el velo, dimos nuestras vidas, tomamos nuestra cruz por este pan. Cristo Jesús lo dijo así: nadie puede ser mi discípulo, y la palabra discípulo, recuerde que significa alumno. Y así lo dijo Jesús: nadie puede ser mi alumno ni yo su maestro si no toma su cruz. Y ahí está el alquilarse. Si no toma su cruz por este pan, si no toma su cruz y me sigue todos los días. Ahora, aquí ponemos la balanza. ¿Qué ponemos en más importancia? ¿La riqueza del pan, la riqueza de la palabra o las riquezas del mundo? Y eso depende de la obra y de la conducta. Porque todo aquel que lunes, martes, miércoles y todos los días está en una obra sin estar en la cruz, sin estar como alumno de Cristo Jesús, sin estar aprendiendo todos los días, no media hora, ni no. El aprender es seguir a Cristo, salir del mundo, tomar la cruz, dejar los ídolos. Entonces, no se alquilaron. Entonces, aquí los que se alquilan por pan son los que toman su cruz. Dice, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así de igual manera, pues hay una enseñanza que puede concordar con este versículo en el Nuevo Testamento que todo cristiano conoce.
La multiplicación de los peces, cuando los discípulos le decían a Jesús que hacía 3 días que nadie comía y que los que estaban en el monte escuchando la palabra no habían comido en 3 días. Entonces la gente tenía hambre. Nuestro Señor Jesucristo multiplicó el pan, multiplicó los peces y todos quedaron tan saciados que las canastas quedaron llenas y todos se saciaron. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero darle como testimonio para profundizar esta profecía que hoy se cumple y en el Antiguo Testamento no estaba. Cuando tuve el privilegio de ser llamado por Dios y que el Espíritu Santo tocó mi corazón para entregar mi vida, yo empecé a desesperarme, empecé a tener un anhelo por aprender más y más, porque cada que iba yo a la palabra me daba gozo, me daba paz, salía maravillado, salía saltando. Y todos los días que yo buscaba a Dios para ir a su bendita palabra, todos los días, cuando pasaba 3 o 4 horas diarias, todos los días, salía saciado, salía dándole gracias a Dios, salía meditando, y al día siguiente quedaba saciado, y al día siguiente quedaba saciado, y así hasta el día de hoy. Dios me sigue saciando hoy con este ministerio, con poder amar al prójimo que es mi alimento, y me sigue saciando a los que tenemos hambre, porque de igual manera, como siervo de Dios, el día de hoy me levanto a buscar mi comida espiritual, que es la oración. Me levanto a pedirle a Dios que me permita seguir teniendo el privilegio de ser un instrumento que es mi alimento, que es mi pan, y cada que termina el día quedo saciado, quedo satisfecho, quedo agradecido. Pero los que buscan, hermano, porque la comida de Cristo Jesús, el pan de Cristo Jesús, es hacer sus mandamientos, y sus mandamientos es salir del mundo. Eso es el comer. Eso es el venir a la palabra, al conocimiento. El conocimiento me habla de la cruz, y el ejercer y la obra es el comer el pan. Y en el momento en que ese mandamiento lo estoy poniendo en práctica, quedo con paz, quedo saciado. Bueno, dice, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Recordemos, otra vez, proféticamente. Aquí Ana había dado apenas un hijo, no 7. Aunque vamos a ver más adelante que Dios le prosperó con más. Pero bueno, ha dado hasta 7. El número 7 tiene simbolismo. El número 6 tiene simbolismo. Todos los números de la Biblia tienen un simbolismo como una enseñanza. Ahorita voy a enfocarme en el número 7. El número 7 tiene el simbolismo de representar lo de arriba, de representar lo espiritual. El primer pacto, el primer tratado que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue terrenal, fue de abajo, fue en la carne, fue el 6. Que el 6 es el número del diablo, porque el diablo es terrenal, tiene bajo su poder a todos los que son de abajo, a todos los que son de carne. Bien, el número 7 vino cuando Cristo Jesús vino a resucitarnos y a traernos esta bendición espiritual. Ahora, así los hijos que hoy Dios nos da como esposa no son carnales, no son por semen. Así como Cristo Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, así también dice la bendita palabra, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, que de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces,
Aquí estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y estos nacimientos espirituales por medio del Evangelio, por medio de la salvación, por medio de la resurrección, entonces cuando nosotros vamos a predicar como iglesia, como la esposa de Cristo, mediante la presencia de Dios y a convencer a alguien, entonces se nos da, como ya lo he explicado en las enseñanzas pasadas, se nos da el privilegio de poder ser una nodriza, de poder amamantar, de poder ser una madre, de poderme ocupar en los negocios del Padre. Y así, si yo soy leal para cumplir mi voto de inclinar a cada ovejita, a cada hijo que Dios me confía para consagrarlo a Dios, entonces Dios me va a confiar lo espiritual, que es el 7, y me va a dar no 7 hijos, sino me va a dar hijos espirituales, porque el número 7 es espiritual. Y me va a permitir otra ovejita, y otra ovejita, y otra ovejita, y otra ovejita, hasta la estéril. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros éramos la estéril, no éramos pueblo de Dios, no dábamos hijos. Eso yo ya lo expliqué 2 o 3 enseñanzas antes de esta, ¿verdad? Cuando Penina y Ana eran estéril, y lo que proféticamente en 1 Samuel capítulo 1, lo que proféticamente Dios nos enseña sobre el primer pueblo y sobre los que no éramos su pueblo. Bueno, dice, y dice en el versículo 5, y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Sí? El primer pueblo que se jactaba, los fariseos, los saduceos, que no creyeron en Cristo, que no se quisieron humillar, que se jactaban de ser el pueblo de Dios, pues vean cómo está. Y no nada más ahorita, hermanos, sino desde que Cristo Jesús murió y resucitó. A ese primer pueblo que no creyó en Cristo, está muerto, está separado totalmente de Dios. La palabra languidece es muere. Dice en el 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahora, los que no creen, como los fuertes. Ya le dije hoy, hermano, proféticamente, como una sombra de lo que iba a venir, ¿quiénes son estos el día de hoy? El día de hoy todos estos que languidecen, que son del fuerte, que tensan arcos, son todos aquellos que fueron llamados mediante el Evangelio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y en su momento creyeron, en su momento se arrepintieron, en su momento se entregaron, pero después en este camino tropezaron o fueron engañados o estaban extrañando las cosas del mundo, la carne, y no se pudieron olvidar de ellas y regresaron transgrediendo el pacto de Dios. Entonces, esta maldición es para ellos. Ahora, Jehová mata y Él da vida. Jehová mata y Él da vida. Hermano y hermana, quiero decirle que la bendita palabra nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, por fin, ¿Dios mata o Satanás mata? Porque podríamos nosotros decir que la Biblia se contradice, pero le explico a los que tenemos discernimiento y a los que Dios nos da lucidez. Dios utiliza un instrumento que fue arrojado del tercer cielo, que transgredió la ley allá arriba, llamado diablo y Satanás, pero que Dios lo lanzó aquí en el planeta Tierra para utilizarlo, para probar nuestra fidelidad. Ahora, Dios me da el conocimiento como pueblo, como hijo suyo, y me dice, hijo, el día que tú peques, ciertamente morirás.
porque el pecado paga un salario, es la muerte, hijo. Te he dado mi presencia, te he dado poder para que te deleites en este camino, para que aborrezcas la mesa del diablo, para que la estimes como basura y para que practiques mis mandamientos. No te faltó nada, te he dado todo, hijo, únicamente te pido que seas obediente, porque el día que tú dudes, hijo, y que hagas diferente a lo que yo te mando, ciertamente morirás. Ahora, escrito está. ¿Por quién está escrito esta maldición? Por Dios. Mas Dios, cuando nosotros desobedecemos, nos quita su presencia. Claro que utiliza al enemigo, pero en el momento en que yo peco, como Dios es santo, 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 y Dios no puede habitar con el pecado, para eso, yo siempre le he dicho, para profundizar, para eso, el primer pueblo no tuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque el primer pueblo tenía pecado y la sangre de los machos cabríos no pudieron quitar el pecado del ser humano. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su vida que ofreció y de su sangre que es su vida, a todos los que creyéramos y nos arrepintiésemos, se nos lavara con la sangre de Cristo Jesús, con su sacrificio, y ya limpios pudiese venir el Santo, Santo, Santo y decirme, no peques más, no practiques el pecado, porque si no me salgo de ti. Y recordemos que la palabra muerte significa separación. O sea, el Espíritu Santo se me sale, se me separa, es una muerte y quedo en carne otra vez. Así que Dios, en el momento que alguien practique el pecado, sale en su presencia y en ese momento es la muerte. Entonces, claro que Satanás está de por medio para convencerme del engaño, para convencerme a hacer lo contrario, y ahí puede entrar la incredulidad, ahí pueden entrar los deseos de la carne y Dios ya no tiene la culpa, sino uno. Entonces, Dios tiene todo en su mano, bendito hermano y bendita hermana. Él decide a quién destruye, y recuerde, la destrucción es quitarle su presencia. Y quitarle su presencia representa una muerte. La muerte es separado de Dios. Él mata y Él da vida. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo cuando estaba muerto, a mis 42 años, como católico, en su misericordia, por medio del Evangelio, por medio de mi Señor Jesucristo, cuando recibí esta riqueza y esta bendición, Dios en el bautizo me resucitó de los muertos y me dio vida. Y su presencia y la presencia de Cristo Jesús representa hoy la vida. Así que vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento no estaba esto. En el Antiguo Testamento estaban muertos, estaban separados. No fueron seres espirituales. Todo el Antiguo Testamento fue una preparación, una sombra, como la que estamos viendo con la historia de Ana, físicamente, que sí tuvo una relación, que sí tuvo un hijo de carne y sangre, pero todo con enseñanzas espirituales. Ahora, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol o hace subir. Muy importante esto, porque aquí no se refiere del lago de fuego ni de la vida eterna. No, hermano, mire, aquí en el planeta Tierra hay monte, hay cruz, hay azotea o hay abismos. El mar y el mundo representan la profundidad, representan lo de abajo. Donde está el trono de Satanás, en Apocalipsis dice Dios a una de las iglesias, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber si somos de abajo o somos de arriba? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, muy fácil. El árbol por sus frutos se conoceréis. Dime
dice la bendita palabra: oh, cristiano, quien quiera que seas tú, cuéntame tu cristianismo sin obras y yo te voy a contar mi fe y mi cristianismo por obras. Ahora, los de abajo son todos aquellos que los lunes, los martes y todos los días tienen una obra que no es la de la cruz, que no es la de ser sal a Dios, que no es la de ser luz, que no es la de una consagración, que no es una santificación, una consagración para los negocios del Padre. Todos aquellos cristianos que tienen una obra que no es el tocar puertas todos los días, el ir a dar palabra, el dar por gracia lo que recibí por gracia, el enseñar este camino, todo cristiano que no hace eso es de abajo, es terrenal, tiene otra obra. Y todo cristiano que está consagrado todos los días como Cristo, como Pablo, como Pedro, como Tomás, como Bernabé y como todos los seguidores en el libro de los Hechos, después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y todos los que se bautizaban, que lo dejaban todo para permanecer juntos para la obra de Dios, esos son los que están arriba. Ahora, no es por obras. Yo no estoy arriba por obras. El que me hizo subir fue Dios. Y el que hace descender al mundo es Dios. Y esto dependiendo de cada corazón y del libre albedrío que Dios nos dio. ¿A quién hace descender? Al necio. ¿A quién hace descender? Al que no guarda el pacto. ¿A quién hace descender? Al incrédulo. ¿A quién hace descender? Al impío, al inicuo. ¿A quién hace subir? Al pobre de espíritu, al que busca como Ana. ¿Y qué es hacernos subir? Que Dios nos hace seres espirituales, como dice en Efesios capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Si gusta, léalo. Se lo voy a leer yo rápidamente para poder concordar con esta bendita palabra. Hablando de los de arriba, de los seres de arriba, porque a mí siempre me gusta concordar con la bendita palabra para darle profundidad. Dice, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, celestiales de allá arriba. Y habla espíritu, que nos bendijo con toda bendición espiritual allá arriba. Nos hizo subir. Ahora, yo le he explicado esto, bendito hermano y bendita hermana, siempre. ¿Qué es que Dios me haga subir? Muy bien. El mundo, el Sheol, las tinieblas, la obra infructuosa, el trono de Satanás, Cristo, el camino, el evangelio, que la bendita palabra, cada mandamiento me va alejando de los ídolos, de la mesa de Satanás, de la vana manera de vivir que reside de mis padres, y me va acercando cada vez más arriba a la montaña, cada vez más me va alejando de la inmundicia y de abajo hasta alcanzar la cumbre, que es la estatura del varón perfecto, y alcanzar un ministerio cuando le pueda decir a Dios: Señor, ahora todo lo estimo como basura, ahora ya no estoy en el mundo, ahora puedo caminar en el mar, ahora puedo ver, ahora soy de arriba, ahora soy un ángel, Señor bendito. Pero, ¿quién es el que me hizo subir? Dios. Porque Él conoce los corazones, y el corazón que tiene hambre, que tiene sed, que busca, que implora y que pide, se le van a dar todas estas riquezas. Ahora, de igual manera, yo empiezo este camino, pero empiezo a ser necio,
empiezo a creer más en la mentira, empiezo a que me permitas que me rasquen el oído y que Satanás me engañe como ángel de luz por medio de falsos cristianos, entonces Dios me dice, por incrédulo, por no creer en el evangelio de la cruz, por no creer en esta locura, te dejo abajo. Y Dios, todo está en manos de Dios. A mí alguna ocasión me decían, usted maldice, hermano, no, yo no maldigo, líbreme Dios, líbreme Dios, yo nada más digo la verdad, hermano, ¿sí? Y ustedes de abajo, hermano, o ustedes de arriba, simplemente. Yo no lo maldije, hermano. Usted tenía conocimiento y Dios tiene poder para matar, para dar vida, para regresarte a la carne o para permanecerte como un ser espiritual. Porque los de la carne están abajo. Ahora, entonces dice, Él hace descender al Sheol y hace subir. Ya lo expliqué. El Sheol. El Sheol, bíblicamente, traducido, significa infierno. O Hades. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? La mesa del diablo, de donde Cristo Jesús nos vino a sacar, Satanás es un dragón. Satanás tiene fuego. Satanás a todos los que están abajo los tiene en cenizas. Los tiene quemados. Los tiene muertos. Entonces, simbólicamente estamos hablando, ¿verdad? Ahora dice en el versículo 7, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, el rico y el pobre. Vamos a meditar en eso. Sabemos que un rico tiene casa, tiene oro, tiene vajillas de plata, tiene vajillas de oro, tiene cubiertos de oro, tiene relojes finos, tiene joyas, tiene coche, tiene alimento, tiene todo. Un pobre no tiene casa, mendiga, no tiene oro, no tiene dinero, no tiene pan, no tiene nada. Ahora, hablando espiritualmente, las riquezas de Dios, ¿cuáles son? Y las riquezas de los pobres, ¿cuáles son? Las riquezas de Dios, el oro, bíblicamente que viene como enseñanza, es la santidad. Yo no puedo tener mayor riqueza que esta, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La santidad, por medio del Espíritu Santo. El practicar los mandamientos de Dios, para Dios soy un brillante, un zafiro, una esmeralda, soy una joya única. Y Dios es un rey, no le puedo ofrecer bisutería. La sabiduría, la imagen de Dios, el poder tener el privilegio de este bendito ministerio son riquezas espirituales. Ahora, estas riquezas vienen por medio de la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y si yo contricto el Espíritu Santo, si yo apago el fuego que hay en mí, entonces en automático se sale el rico, se sale el millonario de mi vida y me quedo sin nada. Y por más que yo busque quién me pueda dar, no hay quien me pueda dar lo que Dios y Cristo Jesús ofrecen y tienen. Nadie me puede enriquecer espiritualmente. Nadie me puede dar. No hay quien aquí abajo me pueda enriquecer. Así que, bienaventurados los que buscan las verdaderas riquezas y no las falsas. Porque lo que me hace pobre es cuando me dejo engañar por una voz contraria a la que está en la verdad y me incita a los placeres de la carne, me incita a lo corrupto, a lo que va a desaparecer, que sí son riquezas, sí,
pero son riquezas engañosas y temporales. La fama, el dinero, una profesión, una casa, el refrigerador lleno, carros del año, motos, viajes, sí. Pero ¿sabe qué? Esas no son riquezas espirituales. Esas no son riquezas que Dios da. Hay dos reyes, uno de abajo y uno de arriba. Y eso, cuando alguien tiene, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Fíjese bien, una cita bíblica, el mensaje a una de las iglesias que le dice Cristo. Tú dices que eres rico y eres un pobre desventurado y pobre. Así dice. A los que cambiaron la gloria de Dios por las riquezas. Tú dices que eres rico y tú eres un pobre desventurado, eres pobre. Úngete tus ojos con lirio. Y ahí está el consejo, ¿no? Pero así está para que podamos profundizar. Así está en Apocalipsis a los mensajes de las 7 iglesias. Desventurado, pobre. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién es el que tiene el poder para empobrecerme y quitarme su presencia, quitarme a Cristo, quitarme la sabiduría, quitarme el ministerio, quitarme la luz y dejarme en la pobreza? Dios. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, no es que yo le tenga miedo a Dios. No, Dios es amor. Dios tiene un fruto inigualable, insuperable, de bondad, de amor, de misericordia, de paciencia. Entonces, ¿qué es tener temor? Yo se lo he dicho, temor a Jehová. ¿Qué es tener temor? Que Dios como pueblo, por amor, nos pone el bien y el mal, nos pone la vida y la muerte. Y nos dice, hijo, yo te amo. Hijo, escrito está. Hijo, allá está la muerte, no te dejes y aquí está la vida. Yo siempre le he puesto el ejemplo, bendito hermano, de un padre que le da a su hijo una moto por necesidad para seguir estudiando y le dice, hijo, yo en contra de mi voluntad te voy a dar este regalo, lo voy a poner a tu nombre, esta moto te la voy a regalar, hijo, es tuya y nunca te la voy a quitar, hijo. Porque por ahí dicen muchos, ¿la salvación se pierde? No, Dios no la quita. Pero, fíjese bien, escuche, pero yo le voy a decir, hijo, tú puedes perder este regalo que yo te doy el día de hoy si tú manejas o tomas, si tú contestas el teléfono, si tú empiezas a jugar carreras, si tú no guardas los consejos y la instrucción que yo te enseñé para manejar la moto, si tú no haces al pie de la letra, yo te digo que vas a tener un accidente, vas a morir y vas a perder tu moto o vas a quedar lisiado para siempre. Entonces, yo amo a mi hijo, yo no le deseo la muerte, hermano. Ahora, de igual manera, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, a mí me impacta cuando Dios sacó al primer pueblo de Egipto y lo juntó y le dijo a todo el pueblo, en este día yo te pongo la maldición y la bendición, la muerte y la vida. Y tú vas a escoger porque yo te he dado libre albedrío. Ahora, yo soy el que escribió, yo soy el creador de los cielos y la tierra, yo soy el que dejo esta ley y soy verdadero. Así que no seas incrédulo. Así que si tú pecas, yo te voy a quitar las riquezas porque no las mereces, porque yo te hice para amarme, yo te hice para adorarme, yo te hice para servirme, no te hice para nada. Y así, bendito hermano, le pongo un ejemplo, ¿no? Hace tiempo, hace muchos años, Dios me permitió hacer este corazón. Yo lo hice, ¿verdad? Me gustan hacer artesanías de madera. Yo antes hacía artesanías de madera. Por eso tiene la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en su momento la hice para que me dé un servicio. Yo fui el creador y el diseñador de esta cajita, porque pues yo la diseñé, ¿verdad? Yo la hice y la diseñé y la hice con un propósito. La hice para guardar
mis USB y para guardar algunas otras cosas como lupas, ¿verdad? Y la guardé y me da un servicio. Ahora, vamos a suponer que esto tuviese vida, ¿verdad? Y que yo lo hubiese hecho con este propósito y me empieza a decir esto. Yo no quiero ser depósito para guardar tus cosas, ¿eh? Yo quiero ser licuadora, o yo quiero ser coche, o yo quiero ser moto. Y yo le diga, es que te hice para esto y para esto funcionas. Tú no puedes funcionar para ser licuadora porque te vas a destrozar. No, no tienes ruedas para hacer carro. Ah, no, 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 no. Yo no te creo. Yo voy a hacer carro o voy a hacer licuadora. Y entonces, si yo veo que como creador hice, entonces yo le voy a decir, pues no vas a estar en mi casa, porque si tú no me quieres dar el servicio para el cual yo te hice y yo necesito guardar mis cosas, estás fuera de aquí. Y la rompo con un martillo o la desecho por necia. Entonces, Dios nos hizo con un propósito, hermano. Dios nos hizo para un servicio. Y cuando nosotros somos llamados y se nos da la cabeza de Cristo Jesús, se nos da la palabra, se nos da y aún así soy necio, pues mire, si no doy fruto en el huerto, ¿para qué quiere Dios un árbol que no le está dando fruto ni le está dando talentos? Recuerda también la parábola de los talentos. Todo aquel que se le dio talentos y no está correspondiendo y dándole a Dios, le es quitado y le es dado al que tiene menos, pero al que está trabajando en la obra. Entonces, por eso la maldición y la bendición. Ahora, Jehová empobrece y él enriquece. Ya le dije, o me quita los talentos y se los da a otro, o me da más talentos. Y él abate y enaltece. Aquí está, abate. Abatar es morir, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el box, o cuando alguien dispara, un soldado dispara, dice, lo abatieron. Cuando le dispararon y cayó, lo abatieron. Ahora, abatir. Dios te deja en el mundo, te deja como cizaña, te deja con Satanás o te deja arriba. Y te da y te quita la esterilidad. Porque enaltecer es que Dios aquí no vamos a meter el veneno de Satanás, la altivez y la soberbia de tomar el lugar de Dios. No, el que Dios te enaltezca es que Dios te dé un ministerio, es que Dios te haga su imagen, es que Dios te dé el privilegio de poder ser una madre que te quite la esterilidad y te dé un poder para que se sujeten las ovejitas. Entonces, la mayor estatura que nosotros podemos tener, la mayor riqueza que nosotros podemos tener en este camino es llegar a tener un ministerio. Y solamente Dios, porque también voy a hacer hincapié en esto como siempre. Mire, hoy, lamentablemente, en las iglesias del diablo que no son de Dios, y no digo lamentablemente porque es el fruto de ellos, ¿verdad? Hoy ellos ponen pastores, apóstoles, maestros por medio de escuelas teológicas y los enaltecen, pero con enaltecimiento de Satanás y usurpan el lugar de Dios y de Cristo Jesús. Pero los que verdaderamente son puestos y verdaderamente son siervos de Dios y verdaderamente son cristianos verdaderos, no son puestos por el hombre, ¿eh? Yo aquí, bendito hermano y bendita hermana, le doy testimonio delante de Dios y que me castigue o me mande al lago de fuego si le digo mentiras. Yo aquí tengo una esposa y un hijo de carne y hueso, pero son cristianos. Y mi hijo es el que terminó de dar las enseñanzas de Malaquías. Créame que yo no lo puse por ser representante de Dios, porque en el mundo todos los que se jactan de ser pastores o apóstoles dicen que sus hijos y sus esposas también son pastores. No, líbreme Dios, yo nunca puse a mi hijo. Dios puso a mi hijo después de muchos años de prueba, después de muchos años de tomar su cruz, y Dios le dio un ministerio. Él lo enalteció. De igual manera, quiero decirle que mi esposa no ha ganado
esa honra de Dios, porque mi esposa ha sido un poquito difícil, poquito necia, ¿sí? Se le ha gobernado, está en el camino, sigue, se ha arrepentido yo, pero todavía no alcanza la estatura, y no por ser mi esposa, yo digo, respeten a la pastora o a la apóstola, no, líbreme Dios. Yo siempre digo, ella es una sierva y que está todavía en el camino, es mi carne, ¿sí? La amo, dándole mi vida y enseñándole la palabra hasta que llegue, hasta que Dios la enaltezca. Yo no puedo enaltecer a nadie, ni tampoco puedo maldecir a nadie. También quiero decirle esto, bendito hermano y bendita hermana. Alguna ocasión que Dios me permitió separar de este camino, de esta congregación, a ex hermano que practicaba el pecado y practicaba el pecado y practicaba el pecado y que empezaba a ser una piedra de tropiezo para aquí, entonces él me dijo, ¿por qué me maldices? ¿Por qué me haces un lado? ¿Por qué me quitas el ministerio? ¿Por qué me Y yo le dije, yo no soy Dios. Si tú piensas que no pecaste, si tú piensas que estás bien, Dios es el que empobrece o el que enriquece. Si yo me equivoco, hermano, Dios me va a dar mi merecido, ¿sí? Pero yo no puedo quitarte nada. Si tú no has pecado, llevas a Dios, llevas a Cristo, llevas la sabiduría y Dios no te va a quitar la sanación que te trajo. Él es el único. Yo no te puedo maldecir ni te puedo bendecir. Yo no te puedo dar ni te puedo quitar. Dios es el que enaltece, Dios es el que empobrece, Dios es el que enriquece, Dios es el que abate. Y esto es muy importante. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Dice en el 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Recuerde que estamos viendo un libro profético. Recuerde que todo lo que estamos viendo, todo lo que Ana dijo fue inspirado por el Espíritu Santo, y recuerde que es lo que hoy tenemos. Ahora, fíjese bien. La bendita palabra nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos y nos convertimos de seres espirituales. Cuando se separó Dios de nosotros, nos convertimos en polvo. El polvo es en seres de carne. Dejamos de ser seres espirituales. ¿Y qué representa el polvo? O la tierra, pero principalmente el polvo. Bueno, el polvo generalmente se da en lugares donde no llueve. ¿Por qué? En lugares donde llueve no hay polvo, hay lodo, el agua está húmeda, la tierra está húmeda, no se seca, no hay polvo. Pero en lugares donde no llueve, la tierra está desquebrantada y hay una masa de polvo, ¿no? Yo recuerdo haber pasado por lugares muy secos con algún coche o alguna moto en su tiempo y yo quedaba empanizado de polvo, ¿no? De que se levantaba el polvo. Entonces, también el polvo representa simbólicamente que el viento, que el aire lo levanta y lo hace como quiere. El polvo son partículas muy diminutas de tierra seca que cualquier viento, cualquier paso se levanta y se hace como quiere. Recuerde que el viento es el diablo. Recuerde que nosotros, cuando quedamos sin Dios, quedamos como polvo, quedamos a merced de Satanás. Satanás tuvo el imperio bíblicamente sobre el ser humano durante mucho tiempo. Ahora, estuvimos sin agua. Dios, en el Nuevo Testamento, aquí está profetizando, bendito hermano y bendita hermana, levántate, levántate de los muertos, levántate. La mayor riqueza que Dios nos trajo por medio de Jesús y el mayor poder que a mí me impacta ese poder, es que nos resucitó de los muertos. Porque la ciencia humana
ha buscado siempre la inmortalidad. Los masones siguen buscando todavía la inmortalidad, pero nunca la van a encontrar. Porque esta resurrección no es en la carne. Esta resurrección es inmortalidad. Ahora bien, cuando yo era un ser de carne, cuando yo era un ser de abajo, entonces vino el agua. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, vino el agua simbólicamente, que es la presencia de Dios, en donde dice, y en los postreros días, según Joel, yo derramaré mi espíritu a toda carne y tendrá vida. Esa semilla que es el Evangelio no puede nacer sin haber traído Cristo Jesús el campo y haber traído la lluvia y habernos regresado el huerto. Entonces, en el bautizo, Dios me levantó, dejé de ser polvo, porque cuando viene el agua en la tierra, ya no hay polvo, es lodo. Y la tierra con el agua da vida a una semilla y da crecimiento. Entonces, fíjate bien la profecía, bendito hermano. Él nos levantó de la muerte, Él nos levantó del polvo, pero fíjese bien a quién, al pobre. Esto es muy importante meditarlo, al pobre. ¿Quién es el pobre? Bueno, el Evangelio de la Salvación tiene un poder delegado por Dios para que cuando se lleve por primera vez a alguien que nunca ha escuchado este bendito camino, crea y le toque su corazón. El Evangelio de la Salvación me dio el conocimiento cuando llegó a mi vida por primera vez por medio de la verdad y no por medio de una iglesia apóstata. El Evangelio de la Salvación me dijo que yo era pecador, me dijo que yo estaba muerto, me dijo que estaba bajo un imperio, me dijo que estaba separado de Dios, me dijo que estaba bajo un yugo, me dijo que estaba en esclavitud y me dijo que Él me amaba y que quería rescatarme y darme vida. Y entonces me dio que el Evangelio, que solamente Dios había puesto a uno para poderme salvar. Entonces, cuando yo recibí el Evangelio, supe que yo no tenía nada, ni aquí abajo, ni en mí, para poder tener estas bendiciones. Y le dije, Señor, yo quiero depender de ti, yo me entrego a ti, tú eres rico, tú tienes todo para que yo pueda vivir, yo me entrego todos los días a ti. Ahora, a estos levanta Dios, no al altivo, no al soberbio. Ya hablamos, ya le dije yo, bendito hermano del pobre. Dice también, Él levanta del pueblo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Del muladar, del excremento, de las tinieblas, del cieno, de la basura, del pantano. ¿No? Todas esas expresiones, como muladar, como desierto, como profundidades del mar, como basura, como cieno, todas esas adjetivos, todos esos verbos vienen en la Biblia para darnos a conocer en dónde estábamos nosotros. ¿Sí? En la basura, en la muerte, en el muladar, en un pantano. Ahora ve, y del muladar, de abajo, exalta al menesteroso, al manso. Así, ahí están las bienaventuranzas, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, el menesteroso o el manso. Ahora, ¿por qué exalta Dios al menesteroso? ¿Por qué exalta Dios al manso? ¿Por qué? Si yo soy manso, y si yo voy a la muerte y me dice, hey, detente, vuelta a la derecha, sí señor, vuelta a la izquierda, sí señor, vete derecho, sí señor, corre, sí señor, párate, sí señor, regrésate un poquito, sí señor, vete para acá, sí señor. Entonces, el único que conoce el camino, el único que conoce el camino de vida, el único que me dejó el camino fue nuestro Señor Jesucristo. Y
Y todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, todos aquellos que son mansos, todos aquellos que son obedientes, llegan a tener un ministerio dado por Dios y no por el hombre. Porque a Ana la exaltó dándole un hijo. Y de igual manera, proféticamente, cuando alguien en el discipulado tiene este fruto, no hay mayor exaltación que Dios le ponga una corona, que es la sabiduría, y que Dios le dé un nombre, sea apóstol, sea maestro, sea profeta, sea pastor, y le dé un don. No hay mayor. Él da el crecimiento, y el crecimiento y la exaltación es llegar a tener esto. Bendito hermano y bendita hermana, ya no voy a poder terminar este versículo 8, nos queda todavía, se me ha ido la hora. Recuerde que Dios me permite tratar de deshebrar bien, de tratar de explicar bien estas profecías para quitar todo engaño a Satanás y para saber la verdad, el verdadero camino y el fruto y las riquezas y las bendiciones que Dios nos trajo. Así que yo me despido con un abrazo, con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite y gracias.